Bienvenidos de nuevo a su canal de chismorreo preferido, el lugar donde la verdad y el drama se dan la mano y nos invitan a un festín de cotilleo. Preparen sus palomitas, ajustense sus audífonos y abróchense los cinturones, porque hoy tenemos un plato fuerte, un banquete de habladurías que los dejará boquiabiertos. Y sí, lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón turco-italiano que tiene a las redes sociales al rojo vivo. Los celos de Can Yaman en Italia. Sí, mis queridos detectives del espectáculo. Parece que nuestro adorado Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, está experimentando, digamos, una ligera turbulencia emocional. ¿Una pequeña tormenta de envidia? ¿Resentimiento? ¿Quizás un toque de nostalgia? La palabra clave aquí es celos, y todo apunta a que la chispa que encendió esta hoguera de emociones es, nada más y nada menos, que su expareja, la deslumbrante Demet Özdemir, y su meteórico ascenso en la escena italiana. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas y suposiciones, permítanme recordarles la importancia de formar parte de nuestra comunidad chismosa. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola actualización de este y otros dramas candentes. Aquí les servimos el chisme más fresco y jugoso, directo a su pantalla. Y por supuesto, si quieren que sigamos desenterrando los secretos mejor guardados de los famosos, regálenme un like a este vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra máquina de chismorreo. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos el telón y adentrémonos en este drama de proporciones épicas. Italia, la tierra de la dolce vita, la pasta al dente y los paisajes de postal, se ha convertido en el escenario de un culebrón amoroso digno de las mejores telenovelas turcas. Demet Özdemir, nuestra talentosa y bellísima actriz, ha irrumpido en Italia como un huracán de encanto y talento. Su carisma arrollador, su belleza innegable y su capacidad actoral la han catapultado a la cima de la popularidad, convirtiéndola en la favorita del público italiano. Ha desfilado por alfombras rojas, ha protagonizado portadas de revistas de moda, ha concedido entrevistas a los medios más influyentes y, en resumen, se ha consagrado como una estrella en ascenso en el firmamento italiano. Y como era de esperarse, este boom mediático ha provocado una onda expansiva de inquietud, incomodidad, digamos, celos. Para entender la magnitud de este drama, es crucial recordar los orígenes de esta historia de amor. Demet y Can, unidos por el destino y por el guión, protagonizaron una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, Erkencikus Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era palpable, electrizante, innegable. Y esa chispa, ese magnetismo, trascendió la ficción, dando lugar a un romance real que mantuvo a los fans en un estado de euforia constante. Eran la pareja perfecta, la pareja del momento, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde los cuentos de hadas a menudo se desvanecen como pompas de jabón, el romance llegó a su fin. La relación terminó abruptamente, dejando a miles de fans con el corazón roto y una pregunta persistente en sus labios: ¿qué fue lo que pasó? Ahora, años después de su separación, Demet está brillando con luz propia en Italia, un país donde Can también ha intentado incursionar. Y es aquí, precisamente, donde las alarmas de los celos comienzan a sonar con más fuerza. ¿De dónde provienen estos rumores? Ah, mis queridos chismosos, las redes sociales son un verdadero hervidero de especulaciones. Los fans más perspicaces y observadores han detectado ciertas señales que sugieren que Can no está del todo complacido con el éxito arrollador de Demet en Italia. Algunos señalan que Can ha dejado de seguir cuentas de Instagram relacionadas con Demet o con sus proyectos italianos. Otros afirman que ha realizado comentarios sutiles, pero cargados de veneno, en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Y por supuesto los paparazzi italianos, siempre al acecho, están haciendo su agosto buscando cualquier indicio de tensión o rivalidad entre los dos. Pero, seamos honestos, ¿hay algo de verdad en todo este torbellino de rumores? Es difícil discernir la verdad con certeza absoluta. Tanto Demet como Can han mantenido un silencio sepulcral en lo que respecta a su relación pasada. No han hablado públicamente sobre su ruptura ni han expresado sus sentimientos el uno hacia el otro. Sin embargo, como bien sabemos, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva y desapasionada. Can Yaman es un hombre increíblemente exitoso, con una carrera consolidada,
una legión de fans incondicionales y un atractivo que derrite el asfalto. ¿Realmente necesita sentir celos de Demet Özdemir? Probablemente no. Sin embargo, no olvidemos que Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Y como humanos todos somos susceptibles a experimentar celos en algún momento de nuestras vidas. Los celos no siempre son sinónimo de inseguridad o falta de confianza. A veces son simplemente una reacción humana ante la percepción de una amenaza, ya sea real o imaginaria. En el caso de Can, es posible que sienta una especie de nostalgia agridulce por los tiempos en que él y Demet eran la pareja dorada, la pareja más admirada, la pareja que acaparaba todas las portadas de las revistas del corazón. Ver a Demet triunfando en Italia, un país donde él también ha intentado establecerse, podría reavivar viejas heridas, despertar sentimientos de competencia e incluso generar una sensación de pérdida. Además, no subestimemos el poder de la presión mediática. Los fans, los periodistas y los paparazzi están constantemente buscando drama, buscando la próxima gran exclusiva, buscando la chispa que encienda un incendio mediático. Y en este caso, la idea de un romance roto, de una rivalidad entre dos examantes, es un manjar demasiado tentador como para dejarlo pasar. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo este alboroto sea una simple cortina de humo, una estrategia de marketing inteligentemente orquestada para mantener a Demet y a Can en el centro de atención. Después de todo, la polémica vende y un poco de drama nunca le ha hecho daño a nadie, especialmente en el competitivo mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad, lo que es innegable es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de gran interés y fascinación para el público. Su historia de amor, su ruptura y su posible rivalidad continúan generando ríos de tinta, alimentando la imaginación de los fans y manteniendo viva la llama del chismorreo. Mientras tanto, Demet sigue cosechando éxitos en Italia, demostrando que es una mujer talentosa, independiente y capaz de brillar con luz propia. Y Can, por su parte, continúa trabajando en sus propios proyectos, consolidando su carrera y demostrando que es uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Lo que realmente sucede entre ellos, si hay celos genuinos, si hay rivalidad encarnizada, si hay nostalgia persistente, es algo que solo ellos saben con certeza. Pero nosotros, como buenos chismosos de pura cepa, seguiremos observando, analizando y especulando porque, al fin y al cabo, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un buen drama para deleitarnos? Y hablando de drama, no podemos pasar por alto un detalle crucial que añade aún más picante a este guiso de habladurías: el matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç en 2022 y su posterior divorcio en 2023. Este matrimonio fugaz y su abrupto final sin duda han influido en la dinámica entre Demet y Can, añadiendo otra capa de complejidad a la situación. Imaginemos por un momento la incomodidad, la curiosidad, o quizás incluso la indiferencia que pudo haber sentido Can al presenciar cómo su expareja daba el sí, quiero y luego se separaba en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto, por supuesto, son meras especulaciones, pero nos dan una idea de la montaña rusa emocional que pudo haber estado viviendo nuestro querido Can Yaman. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos: ¿podrá Can superar estos presuntos celos? ¿Logrará Demet mantener su éxito en Italia sin generar más tensiones y controversias? ¿Volverán a cruzarse sus caminos en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí estamos seguros es de que esta historia continuará dando mucho de qué hablar. Así que manténganse conectados, porque aquí en su canal favorito de chismorreo, les traeremos todas las novedades, las últimas exclusivas y los secretos mejor guardados sobre este culebrón turco-italiano que nos tiene a todos enganchados. En resumen, hemos explorado el posible drama de los celos de Can Yaman frente al éxito de Demet Özdemir en Italia. Hemos analizado las señales en redes sociales, las especulaciones de los fans, la presión mediática y el matrimonio fallido de Demet, todo ello aderezado con una buena dosis de chismorreo y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de cotilleo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. ¿Creen que Can está realmente celoso de Demet? ¿O es todo una farsa mediática? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismear.